ahí tenemos un mural de niños. Estos no son estos que se apaga la luz y se quedan prendidos. Pero también se pueden hacer. Se pueden hacer. También se pueden hacer. Fosforescentes también. Se Ahora, pueden el hacer. costo también cambia. Eso te iba a preguntar, ¿el costo está en el tamaño o en lo difícil que es a realizar un diseño? Las dos cosas. Las dos. Ah, ya. Las dos cosas. Sí, son de los diseños que nosotros ofrecemos, que ya están hechos, están en nuestro catálogo. Eso tienen un precio, pero si viene el cliente y me dice necesito esto y es una figura muy complicada, ahí se va a meter a una cotización que dependiendo de la envergadura del trabajo. Perfecto. Y los diseños que tú me acabas de mostrar aquí en el estudio son los diseños que tú tienes en la tienda. Sí. Ya, o sea, nosotros podemos ir a elegir alguno de estos diseños con un valor un poquito más, un valor, claro, menor. mucho más accesible, claro. Y esto lo que estamos viendo son los que han mandado a hacer. Sí. Esa es mi oficina. Ah, no te creo. Claro, entonces deseos, proyectos, sueños, ideas. Entonces ahí es donde está Esa frase la inventé yo y el monito también porque me encantaba y lo puse en mi oficina para personalizar mi oficina, que tuviera mucho que ver conmigo. Me encanta además cómo se ve con el lila y el blanco, se ve muy entretenido. Es que tú puedes jugar con el color de la pared también. Que ahora también se está usando mucho en pintar colores como mucho más fuertes, café oscuros, chocolates, ponte tú, hasta pintar negro. Entonces de repente si tú tienes una pared que es muy oscura, que no tiene vida, tú con esto le das vida. Y además esto tiene una ventaja, que sabes tú que me he dado cuenta que generalmente esto se ve como con volumen. Que tú ves una foto y de repente la foto se te viene hacia acá. O sea, es como que si tuviera volumen, vida, es increíble. O sea que realmente hay que verlos como para verlos instalados ya. Oye, les felicito por la idea muy original, pero ustedes no solamente tienen vinilo, yo quiero mostrar también los muebles que a mí me encantaron. Ay, ¿te gustaron? Me encantaron. Yo sé que esta onda como onda romántica, la claro. provenzal. Justamente yo te preguntaba estilo normando, como una mezcla de provenzal. Provenzal. Mira, son muebles antiguos que se han ido con el ¿Dónde me pongo para que los vean? ¿Por acá está bien? Eso, gracias. Ahora los estaba tapando. Aquí están los muebles. Ahí se ven. Ah, ya. Mira, son muebles antiguos, antiquísimos, que se han ido con el tiempo haciendo famosos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se han restaurado. Estos son todas restauraciones, no son copias. Son antiguos. Ahora, son eternos. Ahora, pero son restauraciones que la gente te ha dado para que tú los restaures o tú los tienes ya en tu tienda. No, yo los tengo en la tienda. Esto yo me los consigo en Santiago porque acá es muy difícil porque no hay mucho. Entonces los restauramos y los hacemos hasta el color que tú quieras. O sea, este es un color como beige, un color como no es blanco, pero también hay blancos. O sea, se llaman muebles de capao. Significa que se le saca la pintura que tienen antes y después se le hace otra mano de pintura de acuerdo al color que tú quieras. Y se envejecen un poco para darle justamente el toque ese antiguo, de algo que tú estás rescatando, digamos, de la historia. O sea, se me imagina como en un rincón, ¿no? Mira, maravilloso. Ponte tú este mueble, este puede ser un escritorio de niñita. También. Puede ser un secreter de una niñita, en el cual tú le pones un espejo precioso. Y ahí tiene todo su secretera. Puede ser un arrimo para entrar a tu casa. O sea, tú lo puedes poner donde quieras. Esa es la ventaja que tiene este tipo de mueble. Es que tú puedes buscarle, puedes estar en un pasillo, puedes estar en un rincón de tu living, puedes estar en cualquier parte. Entonces, se acomoda a cualquier ambiente. Carmen, ¿no hay la posibilidad, no sé, yo me estoy aquí mandando la parte a lo mejor, de que la gente tenga uno de estos muebles, no se le haya ocurrido hacer esto y llevártelo y tú se lo restaures? También puede ser. ¿Puede ser? También puede ser. Oye, qué entretenido. También puede ser. De hecho, yo lo he hecho. Lo he hecho para amigas, por eso te digo, yo llevo harto tiempo en esto, entonces yo para amigas, para mí. Oye, uno de repente encuentra un mueble que dice esto está perdido y lo bota. Oye, no, nada antiguo se tiene que botar. Todo se puede restaurar, todo se puede reparar y tú puedes jugar con colores, es que realmente es increíble. Puedes tapizarlo, tapices del color que tú quieras, de repente te puedes poner uno moderno, uno romántico, de un solo color, si quieres resaltar. Como veíamos en la nota que introducimos el programa, aquí ponemos un tapiz, por ejemplo, esto como más ecléctico, más colorido, psicodélico, y cambia totalmente. Aquí se ve como algo romántico, así se vería a lo mejor como algo más moderno, juvenil. Un blanco con negro, te quedaría precioso. O incluso estos muebles se usan de colores. O sea, en verde, por ejemplo, en azul. Rosado. Y cambian absolutamente porque se ven mucho más modernos. Y haciendo los antiguos como se ven, cambian, pero absolutamente y hacen moderno cualquier espacio.
Oye, la otra ventaja que tienen es que ahora en departamentos chicos, en casas chicas, tú generalmente con muebles como más oscuros se te llenan mucho los espacios, te satura el ambiente. Estos, al ser blancos y ser claros, te limpian el ambiente. Ah, claro. Te amplían el ambiente. Eso significa que tú puedes tener a lo mejor más cosas, pero se te ve más espacio. Y además te iluminan el ambiente, sobre todo si estás en un ambiente un poquito oscuro. Te lo iluminan. Y que era lo que te decía, te decía yo, cuando nosotros trajimos unos cuadros, que también vendemos cuadros. ¿Ah? Entonces tienen esta otra ventaja, permiso. Eso. Crúcese por la cámara, ¿no? Perdón. Mira, tienen otra ventaja. Que tú, por ejemplo, este cuadro, mira, yo te voy a poner, pones ahí atrás. Ya, ¿aquí? Ahí. Aquí, no aquí. Perdón. Me pegué. Es todo blanco, pero fíjate, el efecto que hace te lo aviva. ¿Ya? Te lo aviva completamente. A ver si vemos el cuadro con el mueble. El efecto del cuadro con el... Eso, ahí sí. Te la vida. Ahora, si tú quieres algo como más, que pase más piola, como le llaman los jóvenes, puedes poner este otro, que es como más suave. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el ambiente lo puedes ir cambiando solamente con un cuadro. Depende de la tonalidad que tú quieras darle. Entonces, esa ventaja tiene esto, que es como, ¿cómo se llama esto? Como camaleónico. Y que tú más o menos vas viendo... O con un vinilo a lo que también. tú quieras, a los tonos que quieras resaltar y todo. También claro, con un vinilo. También está la posibilidad. De hecho, lo tenemos. Esa foto que mostraste antes, donde sale la rama con el pajarito. Ay, es este mueble. Estaba este mueble. Sí, y se veía como onda minimalista. Mira, si le podemos dar... Oye, de verdad, o sea, no solamente hay que tener estos cuadros, o sea, estos muebles más cuadrados, más quizás, no sé, lineales, para tener un ambiente más moderno, sino que vamos... No, si pueden mezclar. Modernizarnos de esta forma también, mezclando, que ahora se usa muchísimo esto de mezclar estilos. Eso se llama clásico renovado. ¿Clásico renovado? Clásico renovado. Mira, perfecto, yo pensé... Ya. Perfecto, que lo conocía como neobarroco también, pero también, claro, que te permite mezclar distintos estilos. Tú puedes mezclar distinto moderno con el antiguo. Mira, y esta es la foto. Aquí está este mueble. Ahí te fijas, es este mismo mueble. Y te fijas que se ve como más minimalista porque le pusimos un espejo, entonces tiene una cortina que es onda tipo bambú, ¿te fijas? Entonces así tú puedes ir. Perfecto. Bueno, diferentes posibilidades para los muebles, posibilidades para los vinilos también. La idea es quizás atreverse un poquito y confiar en ustedes, pues. Eso. Que ustedes también ya tienen la experiencia, además el profesionalismo, y a lo mejor que la gente quizás confíe un poquito en que se va a ver bien, que se atreve a cambiar y así nos modernizamos un poquitito. Renovamos también. Eso. Invitamos a la gente a vernos en nuestra página web www.almadecora.cl o agregarnos como amigos en Facebook, que ahí ya también estamos, sí. Ay, nosotros también, usted también nos puede agregar a nosotros como amigos en Facebook, pero en este momento está saliendo la página web www.almadecora.cl, también está saliendo la dirección de donde pueden ir inmediatamente, encontrarlo, y si quieren ir directamente, digamos, a donde están ustedes. Y bueno, y a través del grupo de Facebook, que también ahí estamos nosotros, así que ahí nos buscamos mutuamente después. Bueno, Javiera, Carmen, muchísimas gracias por haber venido a gracias a ustedes Las por felicito invitarnos. y que sigan así, pues.